El científico Bob Lazar dice que hay al menos 9 de los platillos voladores en prueba y que no fueron construidos en la Tierra. Bueno, es obvio que vino de algún otro lugar, aparte de la Tierra. Durante años, la historia de Bob Lazar sonaba como pura ciencia ficción. Instalaciones secretas, tecnología alienígena y una fuente de combustible más allá de cualquier cosa en la Tierra. Pero ahora, con los avistamientos de ovnis disparándose, sus afirmaciones no son tan fáciles de descartar. Dice que trabajó en un sitio oculto cerca del Área 51, donde vio naves que doblaban las leyes de la física, impulsadas por un elemento desconocido, el 115. Y si ha estado diciendo la verdad todo el tiempo, ¿qué significa eso para nosotros ahora? Algunas preguntas nunca desaparecen. ¿Estamos solos en el universo? La gente ha estado preguntando durante siglos, mirando los cielos, buscando respuestas. Pero, ¿y si alguien ya sabe? ¿Y si la verdad ha sido enterrada, oculto en capas de secreto tan profundas que incluso aquellos que las descubren son silenciados? Bob Lazar afirma que ha visto lo que el mundo no está supuesto a ver, y si lo que dice es real, entonces todo lo que creemos saber es una mentira. La historia de Lazar no trata de una conspiración vaga, es sobre tecnología que no debería existir. Dice que trabajó en un sitio clasificado cerca del Área 51, un lugar conocido como S4, donde estudió naves espaciales diferentes a cualquier cosa en la Tierra. No solo estaban avanzadas, desafiaban la física, no utilizaban motores convencionales, alas ni combustible. En cambio, manipularon la gravedad misma. Si eso es cierto, quien controle esta tecnología controla el futuro. Y sin embargo, nadie habla de ello. La secrecía era más allá de lo extremo. Guardias por todas partes, vigilancia constante y compartimentación estricta. Ninguna persona podía saber demasiado. Todo estaba diseñado para mantener la verdad completa oculta. Área 51 siempre ha estado rodeada de misterio, pero las afirmaciones de Lazar llevaron las cosas a otro nivel. Oficialmente es solo un campo de pruebas militares. Pero intenta acercarte a él, guardias armados, sensores de movimiento enterrados en la arena, aeronaves que pueden aparecer y desaparecer en un instante. Seguridad así no es solo para mantener a la gente fuera, sino para mantener los secretos dentro. Y si esos secretos incluyen tecnología alienígena operativa, las apuestas son más altas de lo que cualquiera imaginaba. Los habitantes de Nevada han informado sobre luces extrañas en el cielo durante años. Objetos moviéndose de maneras que ninguna aeronave humana podría, rápidas, precisas, completamente silenciosas. ¿Podrían ser estas las mismas naves en las que trabajó Lazar? Si es así, ¿qué significa eso? ¿Son estos avistamientos prueba de que el gobierno ha estado estudiando y tal vez incluso utilizando esta tecnología todo el tiempo? Algunos creen que hay más oculto bajo el desierto de lo que jamás sabremos. Rumores de laboratorios subterráneos, túneles secretos y experimentos que difuminan la línea entre la ciencia y la ciencia ficción. Luego, en el año 2017, ocurrió algo extraño. La empresa de Lazar fue allanada por el FBI. Oficialmente estaban buscando materiales peligrosos, pero muchos creen que buscaban algo mucho más valioso, el elemento 115. Esa es la sustancia que Lazar afirmó que alimentaba la nave que estudió. Un material con propiedades que alteran la gravedad, del que la ciencia apenas ha comenzado a comprender. Algunos piensan que él sacó de contrabando una pequeña cantidad de S4, la única prueba física de que su historia era real. Pero Lazar se niega a confirmar si lo tiene, y si lo tiene, ese pequeño trozo de metal podría cambiarlo todo. El mensaje de esa redada fue claro. Esto no se trata solo de Lazar. Cualquiera que se acerque demasiado a la verdad es un problema. Pero en lugar de silenciarlo, solo hizo que la gente escuchara más. Y ahora, el mundo finalmente se está poniendo al día. Avistamientos de ovnis ya no se susurran solo en círculos de conspiración. Pilotos militares, altos funcionarios, incluso agencias gubernamentales están admitiendo que hay algo ahí fuera. Videos publicados por el Pentágono muestran objetos no identificados moviéndose de maneras que desafían las leyes de la física. No son solo luces en el cielo, son naves reales y tangibles. Podrían ser los mismos que describió Lazar hace décadas. Y si el gobierno ha sabido todo esto durante todo este tiempo, ¿por qué lo están reconociendo solo ahora? Algunos creen que estamos siendo condicionados lentamente para algo más grande, una divulgación controlada, alimentándonos con fragmentos de la verdad para que estemos listos cuando salga la historia completa. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Durante más de 30 años, la historia de Lazar ha permanecido igual.
A pesar del ridículo, las amenazas y los constantes intentos de desacreditarlo, no ha retrocedido. Y con más y más evidencia acumulándose, sus afirmaciones ya no suenan tan locas. Si lo que dice es cierto, entonces no estamos solos. Más que eso, algunas de las personas más poderosas del mundo lo han sabido desde hace mucho tiempo. Y si han ocultado esto, ¿qué más nos están ocultando? La búsqueda de respuestas no ha terminado. Es más, apenas está comenzando. Pero hay una razón por la cual esta verdad ha sido enterrada tan profundamente, porque lo cambia todo. No se trata solo de vida extraterrestre. Se trata de poder, de control. El verdadero miedo no es que la gente sepa la verdad, es lo que pasa cuando lo hace. Porque cuando el mundo finalmente obtenga la respuesta que ha estado buscando, nada lo hará. Y luego está la tecnología en sí. ¿Cómo llegó la historia de Bob Lazar al público general? En el mundo de hoy, donde una sola publicación puede provocar conversaciones globales, los medios jugaron un papel enorme. Sus afirmaciones ya eran desgarrador, misterioso, controvertido y lleno de intriga. Pero una vez que el periodista investigativo George Knapp puso a Lazar frente a una cámara, todo cambió. Comenzó en 1989. El zar, hablando bajo el alias Denis, le dijo a Knapp que había trabajado en un sitio secreto llamado S4, cerca del Área 51, ingeniería inversa de naves espaciales alienígenas. Según él, el gobierno de Estados Unidos tenía 9 platillos voladores en su poder y había sido asignado para estudiar sus sistemas de propulsión. No estaba solo haciendo afirmaciones descabelladas. Insistía en que estaba revelando una verdad que se mantenía oculta al público. Para Lazar, ocultar este tipo de tecnología era un crimen contra la ciencia y el pueblo estadounidense. Pero el secreto no duró mucho. No mucho después de esa primera entrevista, Lazar dejó el nombre falso y se hizo completamente público. Siguieron más entrevistas, esta vez con su verdadera identidad, y su rostro se vinculó con la ahora famosa Área 51. El mundo tomó nota. Lo que una vez fue un sitio militar clasificado se convirtió en un lugar de peregrinaje para los entusiastas de los ovnis. Como lo dijo Knapp, Bob Lazar puso en el mapa a Área 51. Con los años, Lazar se volvió más reacio a hablar sobre lo que vio. Las afirmaciones habían cambiado su vida, y no para mejor. Amenazas, escrutinio y acusaciones le siguieron. Para cuando el cineasta Jeremy Corbell se sentó con él décadas después, Lazar no buscaba fama. Si acaso, parecía lamentar haber hablado alguna vez. Pero luego vinieron las controversias. Lazar dijo que tenía títulos en física del Instituto de Tecnología de Massachusetts y en electrónica del Instituto Tecnológico de California. Pero hay un problema, ninguna de las dos escuelas tiene registro de él. No solo eso, sino que críticos como el físico Stanton Friedman señalaron que la formación académica de Lazar no coincidía. Sin embargo, el MIT y Caltech no simplemente olvidan a sus estudiantes, y Lazar no pudo nombrar a un solo profesor o compañero de clase de ninguna de las dos instituciones. Un instructor con quien decía haber estudiado, William Duxler, nunca enseñó en Caltech. Estaba en un colegio comunitario. Si Lazar realmente había asistido al Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿por qué estaba en Pierce Junior College al mismo tiempo? Las escuelas están a más de 2.500 millas de distancia. Su experiencia laboral suscitó aún más preguntas. Lazar afirmó que era físico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, pero el laboratorio no tiene registros de él. Los periodistas investigaron su pasado y descubrieron que aunque trabajó en Los Álamos, no fue como físico, era técnico para un contratista. A pesar de eso, los medios de comunicación se aferraron al título de físico y la versión de los acontecimientos de Lazar cobró vida propia. Además, desde 1989, Bob Lazar ha estado en el centro de una de las afirmaciones sobre ovnis más controvertidas de todos los tiempos. Ese año afirmó que había trabajado en una instalación ultrasecreta cerca del Área 50 y uno llamada S4, donde ayudó a hacer ingeniería inversa en naves espaciales alienígenas. Según Lazar, este sitio oculto estaba construido en una ladera cerca del lago Papoose, justo al sur de la base altamente clasificada de Groom Lake. Dentro, dijo, había 9 platillos voladores de origen extraterrestre. En el que trabajó, al que llamó el modelo deportivo, supuestamente estaba hecho de un material metálico extraño que se sentía como titanio líquido. Meses después, en noviembre, Lazar dio un paso al frente nuevamente, esta vez con su nombre real y rostro. Dijo que había sido contratado a través de un contratista, AT&T,
y que su empleador era la Marina de los Estados Unidos. Pero cuando los escépticos verificaron, Ekenki negó haber tenido registros de él. Lo mismo sucedió cuando los investigadores examinaron sus supuestos vínculos con la base aérea Nellis y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nada, no había ninguna prueba oficial de que hubiera trabajado allí, pero los detalles de sus afirmaciones no dejaban de llegar. Lazar dijo que la nave espacial funcionaba con un reactor de antimateria impulsado por el elemento 115. En ese momento este elemento ni siquiera existía oficialmente, solo era una sustancia teórica. Insistió en que el reactor generaba una onda gravitacional, permitiendo que la nave se moviera de maneras que la tecnología humana no podía replicar. Podría doblar la luz, haciendo la nave invisible al ojo humano. En el año 2003, los científicos finalmente sintetizaron el elemento 115, llamado más tarde moscovio. Pero había un problema. Todas sus versiones eran inestables, decayendo en milisegundos. No había señales del isótopo estable que Lazar había descrito. Según él, el sistema de propulsión de la nave era como nada que hubiéramos visto antes. Dijo que su reactor estaba ubicado en el centro del nivel superior, con una antena que se extendía hasta la parte superior. 3 amplificadores de gravedad lo rodeaban, conectados a emisores en el nivel inferior. Estos emisores, afirmó, podrían girar 180 grados para crear un haz de gravedad. La nave se inclinaría de frente a este campo de distorsión, curvando el espacio mismo para moverse. Luego vino la redada del FBI. En 2017, el negocio de Lazar fue registrado por agentes federales y la policía local. Él afirmó que buscaban un pedazo del elemento 115. Prueba, dijo, de que el gobierno intentaba silenciarlo, pero los registros oficiales cuentan una historia diferente. La redada fue en realidad parte de una investigación de asesinato en Michigan. Las autoridades estaban tratando de determinar si la compañía de Lazar había vendido una sustancia tóxica llamada talio a un sospechoso. Aunque no fue nombrado como sospechoso, el hecho de que su nombre siga apareciendo en situaciones extrañas solo añade al misterio. Pero Jacqueline Gates, una científica del grupo de elementos pesados del laboratorio de Berkeley, tiene una opinión bastante directa sobre el elemento 115. Es artificial, increíblemente inestable y dura solo milisegundos antes de descomponerse. Tiene 115 protones en su núcleo, lo que lo hace mucho más pesado que el uranio, el elemento más pesado que ocurre naturalmente en la Tierra. Y a pesar de lo que pueda sugerir la ley de ovnis, Gates es claro, no hay conexión entre el descubrimiento del elemento 115 y ninguna supuesta nave espacial extraterrestre. El elemento, oficialmente llamado moscovio, fue sintetizado por primera vez en 2003, años después de que Bob Lazar afirmara haber trabajado con él en el Área 51. Lazar insistía en que el elemento 115 era la clave para un sistema de propulsión avanzado utilizado por naves extraterrestres almacenadas en una instalación secreta S-4. Según él, la nave espacial podría manipular la gravedad misma, desafiando la física tal como la conocemos. Incluso afirmó haber manejado personalmente una muestra del elemento, sugiriendo que se estaba usando para alimentar tecnología alienígena. Pero aquí está el problema. Todas las muestras conocidas del elemento 115 decaen demasiado rápido para usarse para cualquier cosa, y mucho menos para alimentar naves espaciales. Gates explica que, aunque el moscovio es fascinante desde un punto de vista científico, no desafía la física, sigue las leyes que entendemos. De hecho, ella señala que fabricar el elemento 115 es en realidad más fácil que producir algunos elementos más ligeros, lo que ha ayudado a los científicos a estudiar sus propiedades nucleares y químicas. Se han creado más de 100 átomos en laboratorios, pero ninguno ha durado lo suficiente como para respaldar las afirmaciones de Lazar. Sin embargo, la historia de Lazar se niega a morir. Su afirmación de que el gobierno borró sus registros académicos y laborales para desacreditarlo solo alimenta la creencia de que hay más en la historia. Después de todo, el Área 51 es uno de los lugares más secretos del mundo, y el gobierno de los Estados Unidos tiene una larga historia de proyectos militares clasificados. Algunos argumentan que el hecho de que las explicaciones científicas de Lazar no coincidan con el conocimiento actual no significa que esté mintiendo. Puede que simplemente haya malinterpretado lo que vio.
Otros piensan que todo es una invención. Luego, décadas después de que la historia del azar acaparara los titulares por primera vez, otro denunciante dio un paso al frente. Esta vez no era una figura marginal, era un exoficial de inteligencia de alto rango. David Grush, un exmiembro de la Fuerza de Tarea UAP del Pentágono, testificó ante el Congreso en el año 2023 con una declaración audaz. El gobierno de los Estados Unidos está en posesión de naves espaciales alienígenas y lo ha estado encubriendo durante años. A diferencia del azar, Grush tenía credenciales oficiales. Trabajó en la comunidad de inteligencia y tuvo acceso a información clasificada, y aunque no afirmó haber visto personalmente estas naves recuperadas, dijo que habló con personas que sí las habían visto, personas con antecedentes impecables en el gobierno y el servicio militar. Grush reveló que en 2019 le pidieron investigar programas altamente clasificados relacionados con los FENI, o fenómenos aéreos no identificados. Lo que encontró, afirmó, fue impactante. Acusó al gobierno de los Estados Unidos de ocultar información crucial, no solo al público, sino al propio Congreso. Y cuando intentó investigar más a fondo, dijo que fue bloqueado en cada intento. Sus acusaciones fueron explosivas. Testificó que Estados Unidos había recuperado naves espaciales no humanas. Y, aún más inquietante, restos biológicos dentro de algunos de ellos. Cuando se le pidió más detalles, se negó a dar explicaciones, diciendo que la información era clasificada. Sin embargo, dijo que algunas personas que habían intentado revelar la verdad habían sido perjudicadas, aunque no especificó cómo. El testimonio de Grush tenía peso por una razón simple. Estaba bajo juramento. Si lo atraparan mintiendo, enfrentaría cargos de perjurio que conllevan serias consecuencias legales. Eso solo hizo que muchas personas tomaran su afirmación en serio. Pero no todos estaban convencidos. El Pentágono se apresuró a refutarlo. Sean Kirkpatrick, jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, en un memo, contradijo directamente las declaraciones de Grush, diciendo que no se había encontrado evidencia creíble para respaldar las afirmaciones sobre tecnología o vida extraterrestre. Según él, todo lo que habían analizado podía explicarse mediante medios convencionales. No hay platillos voladores, no hay cuerpos alienígenas, no hay encubrimiento gubernamental. Aún así, algunos miembros del Congreso no lo creyeron. El representante Tim Burchett, un defensor de mucho tiempo de la transparencia sobre los ovnis, no se anduvo con rodeos. En la audiencia del Congreso dijo: "Vamos a destapar el encubrimiento. Todo el asunto es una cuestión de transparencia gubernamental". Acusó al gobierno de mantener deliberadamente al público en la oscuridad, añadiendo: "No podemos confiar en un gobierno que no confía en su gente". Entonces, ¿qué está pasando realmente? Si el gobierno de Estados Unidos está ocultando tecnología alienígena, han logrado mantenerla en secreto durante décadas. Pero si Grush y Lazar solo están difundiendo desinformación, ¿por qué sus afirmaciones siguen resurgiendo? Tal vez es porque queremos creer. La idea de que hay civilizaciones avanzadas allá afuera y que hemos tenido contacto directo con ellas es uno de los misterios más fascinantes de nuestro tiempo. Y mientras el gobierno siga clasificando información sobre los UAP, la especulación nunca se detendrá. Ya sea que Lazar y Grush estén diciendo la verdad o no, una cosa está clara: la conversación sobre los ovnis ha cambiado. Lo que antes se descartaba como ciencia ficción ahora está siendo tomado en serio por políticos, científicos y oficiales de inteligencia. Y hasta que obtengamos respuestas reales, la gente seguirá haciendo la misma pregunta: ¿qué está ocultando el gobierno? ¿Y qué piensan realmente los científicos sobre los ovnis? Durante décadas el debate ha estado dividido. Algunos descartan los avistamientos como engaños o malentendidos, mientras que otros sostienen que hay evidencia que merece ser tomada en serio. Y cuando se trata de encuentros extraños, un lugar sigue apareciendo en las conversaciones: el gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más poderoso del mundo, enterrado profundamente bajo la frontera de Francia y Suiza. Entonces, ¿podría haber más en estos avistamientos? Háganos saber lo que piensa en los comentarios.